Y arrancamos, primero la saludamos. Sol, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Sol Lauría con nosotros, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Uy. Estoy buscando la jarrita del sabor a ver Sí. si me tomo una cervecita y me gano el barril. O llevarte un souvenir. ¿Hay buena cerveza en Panamá o no? Es más rica la santafesina. ¿Es más rica? No probé la de la jarrita del sabor, debería probarla. Bueno, perfecto. Por ahí. Hay muy buenas Llamado a la solidaridad cerveza. de No, Polaco bueno, ahora en tiene Tuxi. Polaco, mande por favor acá a Sol Lauría. Tiene que ir Mándele por las alguna. promos, Tiene que ir, le vamos a hacer alcanzar una promo de una 48 promo. latas. ¿No? ¿Cómo es Panamá? Vamos antes de arrancar de lo que es el boom y nos vas a contar un poco de lo que va a ser hoy justamente esta conferencia abierta en AMSAFE, la capital. Pero, ¿cómo es Panamá hoy? La cultura panameña, ¿qué diferencia tiene con Argentina? Bueno, bien distinto. En realidad Centroamérica es bastante como inentendible para los argentinos. Cuando llegamos por primera vez empezás a intercambiar y demás, se nota como una diferencia llamativa. Panamá es un país que es como si fuera una soga que une Centroamérica con Suramérica, está entre Costa Rica y Colombia. Si lo ves en el mapa es una línea como un país aplaudido por dos océanos. Está en una situación de privilegio total, así como nosotros tenemos la soja y las pampas y la tierra, ellos tienen ese, digamos, commodity que es la ubicación. Entonces siempre fue un país de negociación, digamos, siempre fue un país de intercambio, tiene una diversidad cultural notoria porque fueron muchos afrontillanos de las islas a construir el canal, tiene unas comunidades indígenas con autarquía diversas, distintas, hay como más de 12, que tienen su propio congreso, sus propias leyes. Reconocidos. Reconocidos totalmente, pero digamos como siempre fue un lugar de paso y de negociación, tenía uno de los puertos más importantes de la colonia y antes de eso los mayas que estaban en México y en todo el norte y los incas que estaban en Perú y llegaron hasta ahí, se juntaban en Panamá para negociar, siempre fue un lugar, digamos que la hegemonía es mercantilista, o sea que está muy marcado por este costado negociador y negociante. En Panamá vos vas a comprarte unas zapatillas y negocias el precio. O sea, ningún precio es lo que es. No todo está el mundo estipulado, no está estipulado. Todo el mundo negocia. El O sea, es regateo un lugar funciona. donde... Exactamente. Con el taxista negociás, no hay taxímetro. O sea, todo es permanente ¿Pero negociás negociación. ganando, digamos, el cliente siempre tiene la razón o...? No, evidentemente o está no, la con lo que viveza, está diciendo. No, la yo viveza creo que... criolla No, yo creo que ya saben a lo que lo van a vender y siempre lo ponen de más y lo pagás y te crees que tenés que pagar ese precio. O Bueno, sea que lo pagás. llegás a Panamá y podés ser víctima de cualquier negociante dando vueltas. Sí, bueno, no es para tanto, en general está lleno de gente buenísima también, Claro, pero quiero decir que me esto imagino. está muy en la cultura. Ahí. Así como acá está la discusión, por ejemplo, o el código de la amistad, que son cosas que son bien definidas de Argentina. En Argentina discutimos mucho, por ahí a otros países les llama mucho la atención que empecemos a los gritos a hablar de un tema así con tanta efusividad. Ellos tienen esta cosa más negociadora, muy tranquila, que no, digamos, jamás van a los gritos, la revolución es el último de los recursos porque atenta contra los negocios y cuidan mucho el canal, siempre fue una zona neutral para, digamos, para no ser tocado o alterado por las guerras y todo lo que pasó, además que era de Estados Unidos, así que era un blanco, digamos, en las guerras mundiales. Ahora, ¿cuánta influencia tiene Estados Unidos sobre Panamá? ¿Sigue teniendo? Y todavía la tiene y sobre todo la tuvo en los pilares, digamos, de organización porque... Panamá era parte de la Gran Colombia, que era este proyecto de Bolívar, de esta América Unida, y bueno, los franceses, te lo voy a resumir muchísimo, pero los franceses empezaron a construir el canal, porque el paso interoceánico, abrir una zanja entre un océano y otro, y no lo pudieron terminar, la compañía francesa fundió, entonces, bueno, Panamá quería hacerlo y continuar con la obra, Estados Unidos estaba interesado, pero el gobierno de la Gran Colombia no quería firmar, entonces Panamá se independiza de este gobierno para poder construir el canal. En el momento de construir el canal, Estados Unidos dice, nosotros hacemos todo, pero tenemos el dominio total y absoluto del canal y todas las tierras que tengan que ver con la seguridad. O sea, entonces Panamá tenía dentro de su ciudad y hasta 3/4 parte del país estaba bajo dominio yanqui, era un protectorado, y eran ellos los que definían qué pasaba en esos sitios. En el caso que compete a la investigación en la que participé, que es Panama Papers, la ley de sociedades de Panamá es de 1927, cuando ya estaba Estados Unidos con el dominio. O sea que tiene mucha influencia de la legislación yanqui. Claro,
exactamente. O sea, la ley, de hecho, es un calco de la con ley de aperturas Delaware. y secretos, digamos, igual, casi similares, digamos, a los yanquis. A los paraísos yanquis, que son Delaware y Nevada. Ujú. Delaware y Nevada. Esto por ahí, o sea, hay mucha gente que se piensa que, a ver, los sudacas, los centroamericanos, los países emergentes son paraísos fiscales. No, en la perla yanqui tenés Nevada y tenés Delaware, que son dos paraísos yanquis dentro del territorio. Sumamente Digamos, ¿no? robustos. En Europa también tenés otro, Suiza, digamos, es el más emblemático, pero digo, no es únicamente Seychelles, Islas Vírgenes, sí. Bahamas, no, está, bueno, Inglaterra tiene bastantes facilidades, después van variando, ¿no? Pero así como en los lugares más atractivos, Hong Kong, Luxemburgo. Ahora, uno supone que cuando hablamos de paraísos paraísos fiscales, genera, es una ecuación directa, genera que vos tengas una empresa en esos paraísos fiscales, quiere decir para evadir impuestos. Esto es así porque hoy está muy separada la defensa, por ejemplo, de muchas de las personas que se expusieron en esta investigación del Panama Papers, con una argumentación de, no, pero yo tengo una empresa, pero no, es ilegal. O sea, pero si está en ese lugar, quiere decir que... No quiere decir nada, hay que averiguar para qué la usó, si la tiene declarada en su país, es un dato importante, si es directivo o es accionista, que no es lo mismo. El directivo es como un empleado de la empresa, el accionista es el dueño que recibe dividendos por lo que esa empresa realiza, puede ser directivo sin cobrar un sueldo, por ejemplo, o ganancias por la empresa. Hay muchísimas empresas en Panamá que abren, por ejemplo, qué sé yo, una empresa en Francia que quiere empezar a operar en la región centroamericana o en el continente incluso, y Panamá es atractivo por esta conectividad que tiene. Tiene el canal de Panamá que conecta 144 rutas marítimas en 5 continentes, tiene 15 puertos, tiene la zona libre, que es liberada de impuestos, de donde se puede importar y exportar sin pagar muchos impuestos. Tiene Panamá mismo, que es atractivo para abrir empresas porque es muy rápido abrir una empresa y no, casi, digamos, los impuestos son simbólicos. Entonces es muy atractivo Panamá como plaza para desde Panamá operar en la región. Lo que pasa que lo que suele ser bastante simple, si se quiere, es como identificar por qué motivo, razón esa empresa, esa persona, digamos, abrió una empresa en Panamá. Claro. Si uno tiene ese dato, ¿no? Porque casi nunca te podés enterar quiénes son los accionistas de las empresas, que son los verdaderos dueños, obviamente porque la ley de Panamá protege el secreto. Es importantísimo esto. O sea, en el ABC de esta investigación vos tenés que tener en cuenta de que no necesariamente teniendo una empresa offshore en Panamá quiere decir que evadís impuestos. Ahora, en la mayoría de los casos, depende de dónde son los capitales, podés inferir, digamos, que están evadiendo impuestos. Sí, más que nada se puede ver, por ejemplo, si figura como director o no figura como director la persona. O sea, si está la figura del director es una figura pública en la ley panameña. Entonces, lo que nosotros nos vamos a enterar facilísimo es quiénes son los directores. Lo que es imposible enterarse es quiénes son los accionistas. En la mayoría de los casos, las personas que son accionistas manifiestan el deseo, por ejemplo, de permanecer ocultos y de que esta información no se conozca, no se sepa. 99% de los casos. En la mayoría de los casos, claro. Entonces, cuando pasa eso y se descubre por una filtración o por lo que fuere, o porque hay una denuncia concreta, la justicia de un país que inicia una causa le solicita esa información con un exhorto a Panamá para ver qué se hizo con esa empresa, qué tipo digamos, cuáles eran las transferencias que realizaban, para qué operaba la empresa, qué es lo que hacía. Quiere saber si tenía una cuenta asociada a esa empresa y dónde, porque vos si tenés una empresa en Panamá podés abrir una cuenta en Panamá o en un montón de países asociados. Es una de estas facilidades que te da la estructura de paraíso fiscal, digamos. Entonces lo que hay que averiguar, y por eso a veces la gente quiere saber, por ejemplo, el caso Macri o el caso de tal, y la verdad es que no hay más información que la que se publicó y que la única forma de llegar a saber para qué se usó efectivamente esa empresa en la que Macri figura como director, no como accionista, o sea que era más público, igual está en Bahamas, es si la justicia pide la información, manda un exhorto y si el país le
brinda esa información. ¿Qué pasa cuando la justicia de Argentina pide justamente información a Panamá? Mira, en el caso anterior, que obviamente no estaba enmarcado en esta denuncia global que fue los Panama Papers, que fue el caso de la ruta de dinero acá, el juez que investigaba la causa en Argentina solicitó información sobre las empresas vinculadas al caso Báez en Panamá y se negó la justicia de Panamá a brindar esa información. Usualmente suelen proteger este secreto y no brindar información. Y este es un problema grave, digamos, del sistema de naciones, que debería ser solidario. Claro, es muy malo eso. Entonces, yo siempre como que insisto en eso. Hay gente que me decía, pero vos sos muy neutral. No es que sea neutral, es que los datos son los datos. Uno no puede, digo, después podemos ir a tomar una cerveza y suponer 180.000 teorías, pero yo tengo una responsabilidad con lo investigado. En concreto no tiene vuelta, es así. Que lo que hay que discutir es el sistema. O sea, si esto no sirve para flexibilizar el sistema, no flexibilizar en cuanto a leyes, por favor, sino que se haya mayor apertura y mayor transparencia en la información y mayor solidaridad entre todas las naciones, porque si vos estás investigando un presunto delito en un país y el otro país no te coopera, es un problema, digamos. Sí. Entonces, el tema es el sistema, es la estructura que se monta que permite esto de que una persona que a lo mejor tiene dinero de origen dudoso, como por ejemplo narcotráfico, contrabando o evasión fiscal, que es otro delito, porque uno es lavado y el otro es evasión, vaya a esconder el dinero a un país y ese país se haga el estúpido si Ahora, el país de origen le pide la información. Son los menos, digamos, en la geopolítica son los menos, digamos, los países que tienen esta posibilidad de paraíso fiscal, porque uno supone en el mundo se está debatiendo cómo ensanchar la torta, digamos, para tener más, o sea, mayor presión fiscal para tener más recursos para que el Estado, digamos, de alguna forma, a ver, al Estado mirado desde el punto de vista alemán, desde el punto de vista de ahora Gran Bretaña, para que el Estado sin tenga la Unión más recursos, Europea, por los yanquis, o sea, todos apuntan a mayor presión fiscal. Y esto va a contramano de esto. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el mundo necesita estos, o los empresarios del mundo necesitan estos paraísos fiscales? Es la pregunta del millón, digamos. O sea, ¿para qué necesitas esto? Digamos, más allá de la apertura, lo estratégico, digo, hay muchísimos mercados que son estratégicos. Hoy el consumo, digamos, de China, digamos, inigualable, o el de India. Todo el mundo te dice esto. Digo, voy a meterme justamente en este hilito que está en Centroamérica porque tengo salida al Atlántico del Pacífico. ¿Esa es la única excusa? No. Como cualquiera, por ejemplo, Mossack Fonseca, que es el estudio jurídico panameño sobre el que se hizo la filtración, tiene sucursales en más de 80 países y donde no tiene sucursales tiene intermediarios. O sea, él es el cuarto operador de empresas offshore en el mundo. No es el operador más grande en Panamá. Tremendo. Y de hecho, en la misma filtración hay muchas más empresas en Islas Vírgenes que en Panamá. O sea que acá puntualizamos Panamá porque surge de Panamá la información y Panamá tiene estas características que las comparte con los otros paraísos fiscales. China tiene sus propios sistemas laxos también para traer intercambios y el comercio con pocos impuestos. Pero, digamos, en general y bueno, las generalizaciones siempre son injustas, pero los que manejan o lo que más recurren a estos sistemas laxos, flexibles para esconder dinero, es gente que maneja mucho poder en general en sus países. Si vos me decís, decime la capacidad de presión del narcotráfico o del contrabando de diamantes, o sea, son jugadores poderosos. No se llega nunca. O los empresarios que tienen mucho poder de lobby sobre los políticos. En algunos casos es el mismo poder político. Que son empresarios que manejan estas cuestiones que a la vez son políticos. En algún punto se mezclan. Obviamente hay gente muy importante a la que no le interesa presionar para que esto cambie. O que si tuviesen que arremeter contra estos sistemas tampoco les interesa. En Panamá obviamente no les interesa cambiar la ley. Tuvieron que ir haciendo modificaciones por las presiones. Y eso por un lado. Y por otro lado, los organismos internacionales como la OCDE o el Gafi, que son grupos de acción internacional en el que participan varios países para presionar, para que los estados sean más transparentes y la comunidad internacional sea más solidaria en el intercambio inmediato de información, por ejemplo, que no se necesite que si un juez pide que enseguida se la den, para eso presionan. Son recientes porque es una lucha que empezó en los 80, digamos, con la lucha de Estados Unidos contra las drogas
Entonces, inteligentemente, muy inteligentemente, para luchar contra el narcotráfico había que perseguir el dinero. Entonces iniciaron esta como patriada global para perseguir los paraísos fiscales y para que empiece a haber mayor colaboración de información. Que en un punto se está logrando un poco, pero que falta. Sol, cuando decís que es muy fácil crear una empresa en Panamá, yo, argentino, santafesino, me bajo en el aeropuerto de Panamá, no sé cuál es, y digo, señor, ¿dónde queda el estudio Mossack Fonseca? Llego allí y digo, quiero crear una empresa offshore. ¿Cuánto tardo? Si ni siquiera te tenés que tomar un avión para ir, porque en el caso de las filtraciones veíamos los intercambios de mail, porque hay muchos mails, además de que tienen intermediarios, abogados intermediarios en los países donde no tienen sede, o sea, donde no está la placa del estudio, contratás a la persona en tu país que lo hace y esa persona negocia directamente o lo gestiona con Panamá para abrir con Mossack Fonseca Panamá en este caso, o Mossack Fonseca Islas Vírgenes, o Mossack Fonseca en Inglaterra, o Mossack Fonseca en Nevada. Podés abrirla donde quieras, entonces te dicen, bueno, no, sí, bárbaro, depende del lugar, te demora más o menos. En Panamá te puede demorar de 3 a 5 días, con un precio como son como en impuestos, $350, que es muy bajo, y después pagás los honorarios de los abogados, que depende de la cantidad de tiempo que le lleve, te cobran por hora, ponele $1.700. O sea, por $2.000 vos tenés una empresa con una cuenta bancaria asociada donde quieras, porque esta es otra de la trampa. Perseguir el dinero es muy difícil, por eso se necesita tanto estudio y especificación, y la gente que se dedica a eso en el GAFI o en la OCDE estudia un montón, porque es muy difícil, y además es como un narcotráfico. Vos decís, vos agarraste a un narcotraficante por tierra con el burro cargado de cocaína y ya está inventando el submarino para pasar, va adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso veíamos que se abrió una empresa en Panamá con una cuenta asociada en Panamá, pero otra cuenta asociada en Islas Vírgenes, y eso es para ir moviendo el dinero para que queden menos rastros de los movimientos y sea más difícil para las autoridades fiscales del país de origen, en Argentina sería la FIP, rastrearlo. ¿Qué pensás que sucedió, digamos, con los Panama Papers en Argentina, por lo que te van informando colegas de distintos medios de Argentina, ¿no? Porque recién leía, digamos, un videograf de una entrevista que estabas dando en este mismo canal, el noticiero, que hay poca presión mediática o hay poca exposición mediática de los Panama Papers en Argentina. ¿Qué pensás vos que sucedió? No, yo lo que pienso, o sea, yo no pienso que se le ha dado poca cobertura. Creo que el equipo que estuvo, digamos, involucrado en la investigación trabajó muchísimo, que no era solamente Hugo Alconada, Iván Ruiz también, y Maya y la gente del equipo de La Nación Data. Trabajó muchísimo y que publicó todo. O sea, me sorprendió porque hasta publicaron que La Nación tenía, ¿no? Obviamente porque la presión que se ejerce en las publicaciones de este tipo, que son globales, si vos no lo publicás, tarde o temprano alguien lo va a publicar. Pero ellos publicaron todo y tuvieron sus peleas seguramente internas para hacerlo. O sea que creo que la información estaba totalmente a disposición, y antes del mes y antes de que se liberara la información, que finalmente se liberó en una página que es offshoreleaks.isic.org. El impacto tiene que ver con cuestiones, supongo que la sociedad, cuánto ha reaccionado a eso, qué dimensión haya querido darle, qué receptividad tuvo la noticia. Tendrá que ver con el momento de Argentina, que acá era un cambio de gestión, ¿no? Una presidenta que se iba, con una gestión desgastada después de tanto tiempo en el poder, cuestionada también en los últimos tiempos por varios casos resonantes de corrupción, con nuevos casos de corrupción que aparecen. Recién hablábamos en el corte, si a vos te aparece un López enterrando 9, 8 millones tirando bolsones arriba de las paredes. Y es mucho más interesante, ¿no? que una empresa en un país que no conozco, de una cuestión que no entiendo. Sí, los hechos infraganti, digamos, de delitos infraganti. La flagrancia, como que está de moda. Ahora, también es interesante, digamos, un olvido de 18 palos de la cuenta de un presidente afuera. Digamos, es interesante. A mí me pareció que se diluyó bastante eso. Sí. Se diluyó.
O sea, no sé si justamente Yo creo que es porque no se Ayer lo termina hablábamos. de entender lo que implica. Ujú. Son delitos que son difíciles, o sea, Porque si le yo te costó- digo lavado de dinero, Porque que no es el caso, sí. o sea, no quiero decir que él lo haya hecho para nada, Ujú. pero te hablo de, nos sentamos a hablar así con una cerveza de lavado de dinero, evasión fiscal, que la conversación dura 10 minutos. Sí. Que por eso es lo bueno de Panama Paper, que haya tenido ese impacto, esa notoriedad, que haya involucrado para que se hable. Pero un hombre finalmente. enterrando en una cantidad física, 9 Claro, millones de pero dólares. eso es una novela, Ahora, pero, ¿me entendés? pero O sea, es otra la cultura distinto. de otros países, realmente se marca en esta investigación, porque en Finlandia, digamos, tuvo que renunciar el primer ministro. Islandia, sí, fue bien distinto. También venía una A Putin, gestión... a Vladimir Putin le hicieron Lo casi acorralaron jaque un poco. mate. Casi jaque mate. En el caso, por ejemplo, el caso de Islandia era muy parecido. No había tanta información, era que tenía una empresa, pero también venía una gestión más desgastada y la gente salió a la calle a Bueno, protestar Cameron por también, eso. creo. Cameron había sido implicado Cameron también. fue el padre. Él Ah. dijo que, o sea, él dijo, estoy diciendo, él dijo que era una empresa del padre, pero tuvo que dar muchas explicaciones Exacto. y también tuvo mucha Bueno, repercusión. y renuncia ahora en unos días, Por un otro revés, motivo, pero un revés político. electoral, tipo referéndum, pero me parece que influye mucho en la opinión pública. Pero te digo que sí, pero otra cosa es que en Latinoamérica, o sea, que en general en nuestra región repercutió mucho menos que en esos países, o sea, en la región en general. Y por otro lado, también hay una sensación de falta de impacto en algunas personas acá, cuando en un país normal el hecho de que el presidente esté imputado por una publicación debería ser suficiente también. O sea... Por eso, a mí me llama es la como atención. medio rara la lectura en general, porque digo, si la justicia imputa a un presidente, eso ya es un Sí, impacto claramente que que sí. realmente, ¿qué más querés? Tal ¿No? cual, tal cual. La institución. ¿Cómo, Pero qué también te se ve que hay pareció la una explicación? desconfianza de un cierto sector sobre las instituciones porque quisieran más o porque quieren... El que se desgaste cueste- también llegó ahí. El desgaste también llegó ahí, sobre todo el de la confianza de los ciudadanos. Claro, yo no, o sea, sería como interesante. La verdad es que no tengo elementos para ponerme a analizar... ¿De dónde se filtra? ¿Qué es lo que suponés vos? ¿Cómo se filtra la información? Porque en un momento, digamos, la teoría, digamos, también de la geopolítica marcaba que, Estados Unidos contra Rusia. Sabes que no, eso bueno, podríamos, a mí personalmente, y esto no es ninguna, porque no sabemos quién fue la fuente, porque obviamente... Eso también es novelesco. Fue Sabía, novelesco. claro, sabía lo que estaba haciendo la persona que destapó esta bomba, y a los dos, hay que decir que la filtración y los datos le llegaron a dos periodistas de Múnich, que son del diario con más tirada en el país, son dos periodistas de investigación jóvenes que tienen mucha experiencia, y les llegó todo por celular y les mandaba la información encriptada y los obligó a bajar estas claves como para poder acceder a información encriptada y traducirla, porque la fuente claramente sabía que esto era una bomba e incluso les avisó. Es algo que no se pueden imaginar el impacto que va a tener, y era 2000 veces Wikileaks. Entonces la fuente se cuidó mucho de no dar la cara nunca en ningún momento y de no dejar ningún tipo De de hecho, no rastro. se sabe si es hombre o mujer. No tenemos idea, o sea, no lo sabemos. Nadie sabe. Todo puede ser en ese sentido. A mí me parece que, no sé, un hackeo tan monumental, 11 millones y medio de documentos, ¿cómo hackeas eso? O sea, con los que hablé más o menos de seguridad y qué sé yo, entre nosotros todos tienen teorías distintas, pero igual puede ser, o sea, obviamente en este universo hay guerras y igual Panamá, históricamente el señalado, digamos, las teorías conspirativas surgen, ¿no? Están a la vuelta de la esquina. Claro, Ramón Fonseca, que es el dueño del estudio, dice que es denuncia bullying internacional y una campaña de Estados Unidos para desprestigiar a Panamá como paraíso fiscal o como centro de intercambio financiero, porque desde el 2008, que fue la crisis global, Estados Unidos perdió clientes y Panamá subió. O sea, va aumentando y va convirtiéndose en un destino cada vez más atractivo, y que esto molesta los intereses. Pero eso es lo que diría cualquier persona. Las inversiones más Sí. importantes, esto está bueno lo que mencionás. Las inversiones más importantes de todos esos rascacielos que estamos viendo por imágenes de lo que hoy es la morfología de Panamá.
¿De quiénes? O sea, en su mayoría de qué son? ¿Son europeos? ¿Son yanquis? ¿Son de todo el mundo? Digamos, esos rascacielos enormes, esta Hay estructura. muchas empresas, o sea, casi todas las empresas que tienen inversiones en Panamá tienen socios locales. Y después hay de todo el mundo, o sea, hay muchísimo de Europa, de Italia sobre todo. Hay estadounidenses un montón en muchos negocios. Ahora es el boom de Venezuela, que hasta construye barrios enteros porque hay un montón de venezolanos que han llegado. Qué contradicción esta Venezuela, que está hoy también en el crisis. peor momento, me parece. Mirá que ha lleno. tenido grandes crisis el pueblo venezolano, pero hoy está en el peor momento. Y la contradicción es que tal cual. el tipo que tiene guita, o hay fondos capitales, digamos, que se invierten en venezolanos. Claro, tiene muchísimas inversiones Panamá, lógicamente, y el canal deja muchos ingresos, y los puertos también, y también el turismo es otra gran, porque está siendo destino como Copa Paraí, sí o sí, porque tienen el hub ahí, sí, qué sé yo, te vas a Nueva York y te quedas 2 días en Panamá, te vas a Cuba y te quedas 2 días en Panamá, entonces hay mucho flujo de personas, de gente, de viajeros, mucha gente que no es de ahí, que trabaja ahí. Es bien interesante. Playas del Pacífico, playas del Atlántico. Es un paraíso total. Yo, la lo verdad recomendás, que, digamos, para claro, me da un poco de cosa con los panameños porque como estoy en esta investigación me la paso hablando desde este costado y sin embargo, tengo hay otras amigos cosas muy más queridos interesantes. y las playas son espectaculares. Bueno, pero fue una elección de vida también vos estar allá. Sí, de vida momentánea, no sé hasta cuándo va a durar. Un momento largo tengo. De vida de un momento. ¿Y qué tenés pensado, digamos? ¿Tenés pensado, digamos, por lo pronto, digamos, tu futuro corto, digamos? Sabes que no hasta tuve allá? mucho tiempo para pensar Porque últimamente. después de esta explosión, a vos me parece que fue un momento bisagra, digamos, en tu carrera, ¿no? Sí, puede ser. Igual todavía honestamente no. Y también me corro bastante de ese lugar, viste, de inflada de ego, como a mí me gusta investigar y me gusta levantarme a las 7, trabajar, que no me llamen tanto Ahora, por ¿cómo sos teléfono. parte? ¿Cómo Y ahora llegás? todo eso no está ocurriendo. ¿Cómo llegas a ser claramente parte que no. de todo ese consorcio de periodistas? O sea, de esos 150 periodistas aproximadamente. Sí, 376 son. 376. En el caso de Panama Paper, porque hay más socios que no fueron convocados para esto. No, en realidad yo trabajo digamos, yo fui a Panamá en el 2011 para trabajar en un periódico. Trabajé hasta el 2013 en ese periódico y, ahí viajé, qué sé yo, y me contacta Carlos Huertas, que es un colombiano, que es director de una iniciativa regional de periodismo de investigación, que quería una persona en Panamá. Entonces, nada, yo justo estaba en Argentina cuando me habló, porque iba a volver a Panamá, pero estaba en Argentina, entonces tuvimos como varias conversaciones. Él estaba buscando a alguien para trabajar para la iniciativa en el lugar, le habían hablado de mí, preguntó, cotejó, qué sé yo, no lo conocía, o sea, conversamos y la verdad es que fue por él porque ahí empecé como en este universo del periodismo de datos, al cual había tocado de oído, nunca había trabajado tanto específicamente en el tema, no sabía, yo soy más de periodista tradicional, como de vieja guardia. Me creía justo en el cambio de paradigma periodístico como nos pasa a todos nosotros, me daba curiosidad pero no sabía si lo iba a poder hacer y la verdad que es bien simple, cualquiera lo puede hacer, digo esto para que pierdan el miedo todos. Y él es socio del consorcio de periodistas de investigación, cuando fue el caso anterior de Swiss Leak, que no tuvo ni el 1% de impacto que Panama Paper, me llama para ver si quería trabajar en esa investigación. Y yo venía investigando para esta iniciativa regional temas de lavado, migración, narcotráfico, temas que tienen que ver con la región y que tienen tratamiento transnacional, aunque sea regional. Entonces, cuando salta Panama Paper, me manda un chat encriptado también, porque nos comunicamos todo con, no sabes, te agarra como una paranoia total con eso. Te vas a morir lo que hay, porque yo vivía hablando de no puede ser que pase esto, no puede ser que existan los paraísos fiscales. Tenía ya como una cuestión personal con este sistema que me parece tan injusto. Y me dijo, te vas a morir, tenemos que hablar. Entramos por el chat de encriptado y cuando me contó que te venía esto, le dije, me tenés que meter ya ahí. O sea, no, y obviamente, aparte yo estaba en Panamá, así que estaba muy también como aportando datos sobre el lugar a todos los periodistas que estábamos como en este Facebook, que hoy a la noche lo voy a mostrar para que lo vean. Teníamos 2 mecanismos de comunicación, uno en un Facebook, también muy seguro y como encriptado, pero tenía un muro, tenía grupos, tenía posibilidad de mandar mensajes, y el otro era como el Google, donde rastreábamos los documentos.
Así que sí, para mí fue genial a nivel, o sea, pero más que nada como una satisfacción de que un tema que yo ya venía investigando y que me obsesionaba bastante, tuviese este impacto y esta repercusión era muy bueno. Después en lo personal a mí lo que te dije, viste, yo me levanto, voy, trabajo, hago las cosas, es como... Hasta hace un tiempito, ahora ya estoy más ducha, me da vergüenza aparecer en televisión, pero ya veremos, no sé, por ahí largo todo y me voy a poner el bar a la playa. No creo que lo pueda hacer, pero no quiero levantar expectativas. Cuando ocurra eso, avisa cuando ocurra eso. Hace 3 o 4 meses capaz que ahora ya no tenés vuelta. Ya estoy, o sea, por eso no quiero decir mucho, me parece que ya estoy como encarcelada, no. Lo que pasa seguiremos es que investigando. yo creo que después de esto, yo creo que sos parte de una comunidad, dentro de la comunidad periodística, yo digo que es un sector dentro de la comunidad periodística que está en extinción, digamos, el periodismo de investigación realmente, cada vez hay menos. Sí, Mañana va a estar con Ada lamentablemente. Mona, El ciclo de Otoño Planeta. Presentando. Otoño Planeta. Pero son Te recomiendo mucho que lo vayan a escuchar, porque más allá de todas las discusiones, ¿no? Y de que nuestro trabajo es público y que es susceptible de la crítica y de la discusión, obviamente, eso es así. Él es un crack total el decano del periodismo de investigación. Sí, totalmente. Y además buen tipo, o sea, si lo que le pidas te ayuda, si necesitas un teléfono te lo va a dar al toque. 42. 42 años. Siempre cuando vos lo mencionás, parece como que si fuera un tipo de más de 50 años, casi 60 años, ¿no? Sí, es joven, es muy joven. Lo último, hoy va a ser a las 20 horas Boulevard 950. Boulevard 950, hacemos la invitación para... Boulevard Galvez. Bien. Porque ahí dice Pellegrini, pero me parece... Sí, Galvez, exactamente. Sí, el flyer está equivocado. Después de Rivadavia es Galvez. Exactamente, Hacia mira la vos. costanera Galvez, bien. La Solamente Solabria se puede dar cuenta de ese detalle. Yo soy una histérica insoportable. Es muy detallista. Soy insoportable, no me aguanta nadie allá. ¿Cómo te recibe la Patria Chica? Bien, muy bien. Estuve en Rosario la semana pasada, vine invitada por la Universidad Nacional de Rosario, cosa que me alegró muchísimo, porque me gusta mucho como intercambiar con estudiantes y con periodistas y ver qué se puede hacer en medio de esta situación. ¿Cómo ves las nuevas camadas? Y a mí me parece que tienen una oportunidad genial, digamos, en el medio de, o sea, si bien es una situación de crisis total, porque los medios tradicionales ya no están tomando gente, todo lo contrario, están flexibilizando y echando, y eso pasa en toda la región. En Panamá acaban de echar 40 periodistas del periódico más grande, y es una situación lamentable, obviamente, están todos viendo cómo rebuscárselas. También es una certeza de que hay que crear y hay que inventar y que hay algo online que va a pasar. O sea, el nuevo periodista tiene que resignificarse. Sí, o sea, la historia va a ser siempre la misma. Yo, digamos que estaba dando talleres de eso, me decían, tenés que saber escribir muy bien, tenés que saber contar historias, tenés que haber leído para saber que un relato empieza, te explica y termina. Lo que pasa es que tenés muchas más posibilidades de contar que cuando teníamos nada más que el diario. Podés hacer, por ejemplo, no sé, se muere alguien y podés hacer un súper buen perfil de texto, después agregar un video con una entrevista destacada, agregar una línea de tiempo que marque los hechos más importantes de eso. Tenés más elementos para contar. Y si lo ven una aplicación así, multimedia, digamos. Claro, si lo ven así, lo ven como una posibilidad de experimentación, de ver qué está pasando en otros lados, cómo se financia, con crowdfunding o con qué tipo de recursos, digamos, se puede financiar. Pero ¿cómo se hace para hacer, por ejemplo, una especie de lo que conocíamos antes, cuando nosotros arrancábamos, freelance? ¿Cómo te podés financiar? O sea, ¿cómo se financian en estas estructuras, digamos, que trascienden las fronteras de cualquier país? Primero hay que saber convivir yo creo que no es para todos, porque hay gente que no tiene ideas todo el tiempo, o que no se le ocurre sobre qué escribir, o que no ve una nota en cada cosa que ve. Ahora, yo junto a los 350 mentes brillantes del periodismo mundial, y quiero hacer algo nuevo, quiero romper el mercado, como se dice. Pero ¿quiénes son los inversores de poder en este caso, en el caso de Panama Papers, el consorcio tiene sus financistas, pero el consorcio no nos pagaba a nosotros por hacer la investigación. No nos cobraba la información tampoco, o sea que podría ser otro modelo, qué sé yo, decir, bueno, todos los que quieren participar tienen que pagar la plataforma entre todos. Poner, no sé, cooperativas, $50 cada uno para que los sueldos de los informáticos, no sé. Te estoy dando un ejemplo. Eso no pasaba. Ellos tienen sus propios financistas que están obviamente publicados en su web.
que no son nunca de gobiernos para no condicionarla, o de entidades relacionadas a gobierno. Una es Open Society, tiene otro par más así también de non-profit, o sea que son como estos proyectos de ONG, que en Argentina no está tan desarrollado, pero un poco sí. Y después cada uno de nosotros que entraba era con el trabajo en el que estuviese, digamos. Pero igual nadie se dedicó exclusivamente a Panama Papers. Había gente que decía, ay, pero estuvieron un año para investigar. Sí, estuvimos un año, hubo 5 actualizaciones de información, o sea que cada vez que se actualizaba, la última fue en marzo, poco antes de la publicación, cada vez que se actualizaba la data había que volver a rastrillar todos los nombres. Claro, vos imaginate, o sea, para que entiendas... Y trabajando otras cosas, ¿no? Nadie está un año claro, con una Pero para que se investigación. entienda dentro de lo que es la cultura de los medios de comunicación hoy, en Argentina, hoy no es viable eso, porque tenés una cuestión de muy claro, de este lado del mostrador está el periodista, de este lado del mostrador está el empresario. Digo, acá estás hablando de un nuevo esquema, decir, a ver, acá vale mucho la fuente, vale mucho la información, ustedes se pueden nutrir de esta información, yo tengo una bomba, ¿quién quiere unirse? Digamos, ¿quieren ser inversores de esta, o sea, inversores de esta posibilidad de quedar en la gloria, más allá de digo, es interesante la cuestión. Y cómo aparecen también nuevos jugadores, nuevos protagonistas que son ONG, con, qué sé yo, capaz que son 20 empresas, para ilustrarlo, ¿no? 20 empresas de la provincia de Santa Fe que dicen, bueno, yo voy a destinar esta plata en fondo para que se puedan empezar a investigar los temas que son importantes para la institucionalidad. Eso debería, la vez pasada estaba teniendo una charla con gente que yo trato como de hacer pensar en eso también, ¿no? En una reunión que se quejaban mucho de los medios. No, que acá están todos los periodistas pagos, que nadie quiere hacer investigación, que yo le digo, bueno, perfecto, metele que yo vuelvo. O sea, ¿no? Vuelvo a Santa Fe y monto, y para ser independiente hago crowdfunding. Entonces lanzo una investigación cada 2 meses, pero la gente tiene que poner algo de dinero, 100 pesos, lo que sea, juntemos dinero para investigar. Colectivo, colaborativo, tipo cooperativa, para que no sea un solo el que financie. ¿Vos pondrías? No, nadie pondría. Entonces todo el mundo quiere la noticia, pero nadie quiere pagar por eso. Lo que pasa es que está en el común de la gente, o sea, en la imaginación de la gente, que el periodista tiene que trabajar a servicio gratis. Claro, sí. Y eso, la verdad que para tener, imagínense que es una charla larga, ¿no? Sí. Pero yo hago como una docencia en eso, en el mundo no periodístico, y está bueno hablarlo porque hay que decir que un buen sueldo de periodista soy, pero como sueldazo, no sé cuánto es, $10.000 pesos. Y sí, hoy... Arranca un periodista en un medio... Hoy un buen sueldo, digamos, 15 lucas, más o menos. Claro, entonces si vos comparás experiencia profesional, años de qué sé... A mí si hoy me contratás un medio acá con mi experiencia y todo, no me va a pagar más de 15.000 pesos. Nadie. Sí, sin condicionarme, sin condicionarme ese es la línea. ¿Vos cómo generás, digamos, este conflicto de intereses? O sea, que puede haber en los medios de comunicación también con sus propios intereses. O sea, ¿cómo va? ¿Estás investigando algo? Ah, me tocó. Y para la investigación ahí. Claro. Para la es muy difícil sostener en una ciudad tan chica, además de que intervienen los auspiciantes, obviamente que condicionan, y además los medios están en crisis, entonces los necesitan, también los amigos. Gracias. A veces. Gracias, querida. Hoy vamos a estar a las 8 de la noche en Anzafe, la capital, en Boulevard Galvez. Ahí está corregido. Muy bien. Se ve que hay dos. Viste que hay 2 placas. Una placa era con Pellegrini y otra con Galvez. ¿Alguien lo mandó por WhatsApp? Sí. Magician. Recién llegó el cartero. Llegó el cartero, bien. Recién llegó Albertito Cejas. Para hablar sobre este tema. En un rato vamos a hablar con Marcela Ebrard, ya está con nosotros la concejala de Justicialismo, endeudamiento en la ciudad de Santa Fe. 500 lucas para el tren urbano, ¿no? Sigue el fetiche de Corral con el trencito de Tío Leo. Gracias. Mirá que hay temas para investigar acá también. Bueno, la última, ¿cuál fue? ¿La del cementerio? Obras virtuales. Obras virtuales. ¿Eso para qué? Me acuerdo de las obras virtuales de Balbarré. Recuerdo, la última investigación que hizo Sol acá en la ciudad de Santa Fe, en el litoral. En el litoral, bueno, pero la que lo había detonado al gobierno de Balbarré fue lo del cementerio. Claro, el cementerio fue
Todavía siente, o sea, te enteraste, ¿no? Digamos que siguen con los problemas. Vi los otros días que estaban los huesitos flotando por Alto Verde. Bueno, qué lindo, ¿eh? Mirá, hay cosas que... ¿Hace cuándo fue? ¿2005? Bueno. Me llama mucho la atención eso de que hay cosas que podrían usarse la misma nota, copy-paste, tantos años después. 12 años después terminás con los mismos títulos, ¿no? Y dos banderas diferentes, dos banderas políticas diferentes. Gracias, Sol. Gracias a ustedes.